Hermanos, Dios les bendiga nuevamente aquí a Casa de Oración, el podcast, hablando de un tema muy importante aquí con las Maris, de la importancia de congregarse a la iglesia, al templo, venir al servicio, culto de oración, a las clases bíblicas, etcétera, etcétera. Ser parte de lo que conlleva, ¿no?, la estructura como tal. Hemos tratado de hacer este video ya, esta es la tercera vez, ¿no? Entonces siempre ha pasado algo técnico que no sale, pero ahora sí estoy seguro que va a salir bien, así que Dios los bendiga. Dios le Dios bendiga. te bendiga. Bueno, en el nombre del Señor, que salga. Amén, Todo amén, salga. amén. Bueno, la tercera la vencida, si no, mira a ver lo que vas a hacer. No. Bueno, pues, ¿con qué empezamos? ¿Por qué es tan importante que nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, nos congreguemos a la casa del Señor? Bueno, primeramente, nuevamente, Dios me los bendiga. La Biblia nos manda a congregarnos a nosotros, ¿verdad? En Hebreos 10:25 nos dice, y no dejemos de congregarnos como hacemos algunos, sino animémonos unos a otros. Y encima de eso, ¿verdad? Dios nos creó para ser un cuerpo y glorificar y servirlo, ¿verdad? Sirviéndolo a Él y adorándolo a Él. Bueno, En la congregación es un lugar donde nos encontramos como familia de la fe, donde nos fortalecemos los unos a nosotros, donde podemos apoyar, podemos ver si hay una necesidad, podemos servir y practicar lo que Dios nos mandó a hacer, ¿verdad? Congregarnos también nos ayuda en la fe, a aumentar nuestra fe, a escuchar la palabra, a escuchar los testimonios, a compartir con los hermanos, ¿verdad? Compartir unos a los otros y ayudarnos unos a los otros y aprender, sobre todo, unos a los otros. amén. Gloria a Dios. Es el lugar donde Él se manifiesta. Bueno, Él se manifiesta donde quiera, Amén. ¿verdad? Pero es el lugar escogido para nosotros llegar. Porque aunque cada uno de nosotros tenemos un altar en nuestro hogar, y diciendo un altar no es algo que tú tienes que poner, sino tú mismo, un lugar de intimidad, tú y el Señor. Que hace ¿entiendes? un lugar que tú haces casa especial. de Dios. Exacto, que haces como casa de Dios especial. Por eso lo quise aclarar, que la gente no vaya a pensar un altar, you know. ¿En brujería, el que no o sabe, qué es eso? no, jamás. Jamás. Prender 100 velas, no es un lugar donde tú haces... Un lugar especial, no tiene que tener nada, solamente tú y humillarte, o sea, rendirte ante el Padre Celestial, ¿entiendes? Ante tu amigo, hacerlo tu amigo, tu confidente, tu todo, ¿no? Pero aunque tengas tu lugar especial en tu casa o en tu trabajo, porque esto es un estilo de vida. Amén. No es que yo lo recojo el domingo y lo vuelvo y lo recojo el miércoles y vuelvo y lo recojo el viernes. No, esto es de todos los días. Sí es un lugar especial, su casa, su templo. Y lo tenemos desde el Antiguo Testamento, cuando Él puso el tabernáculo, ¿entiendes? Ahí era donde el Señor estaba y todo el pueblo alrededor de Él. Esa era su casa, su tienda, y todo el mundo sabía. So, ese es el lugar donde nosotros venimos, porque aunque lo adoremos en otros lugares, no es como cuando estamos en el templo. Ujú. Porque en otros lugares, si estás trabajando y en armonía y en comunión con el Señor, el jefe te puede decir ahora mismo, mira, Rafi, ahora hazme esto, y te sacó de esa comunión. Y si yo estoy en mi casa fregando y alabando al Señor y conectada con Él en oración, y viene mi esposo y me dice, mira, ¿me puedes hacer ahora desayuno o algo? Ya me quitó esa conexión. No en la casa del Señor. Ahí estamos completos para Él y Él para nosotros. Amén. Sí, que venimos con un propósito de adorar al Señor, ¿no? Cuando vamos a nuestro trabajo, vamos a trabajar. Cuando vamos al supermercado, vamos a comprar comida. So, de igual forma, cuando venimos al templo, ¿verdad? Venimos a adorar al Señor, a escuchar palabra de Dios. Y definitivamente, como mencionaste, no solamente es el único lugar donde tú le puedes buscar y adorar, es una
relación con Dios que debemos tener y más bien es un estilo de vida el que debemos llevar. Le buscamos en todas partes, hablamos con él en todas partes. Él siempre está dispuesto a escucharnos, a ayudarnos, pero sí, pero aparte de que, porque hay muchas personas, ¿verdad? Pueden utilizar esto que acabamos de decir como una excusa por si yo puedo buscar a Dios en mi casa o en el trabajo, puedo comunicarme con Él, no necesito llegar a un templo. Mas, sin embargo, es necesario por muchas cosas como las que acaban de mencionar, pero no tan solamente eso, sino que la misma Biblia, como ella mencionó en el versículo que leyó, Dios nos demanda de que nos congreguemos, ¿verdad? Que no nos quedemos en nuestra casa, en nuestro hogar, como muchos tienen por costumbre, sino que vengamos con acción de verdad, de adoración, dar gracias y definitivamente muchas veces no va a haber gana porque seguimos siendo humanos. Pero muchas veces esas son las veces donde uno más sale gozoso porque hay una palabra que espera de parte de Dios, ¿verdad? Utilizando un vaso, un instrumento, ¿verdad? Dígase el pastor, el evangelista, el hermano, quien está a cargo. Siempre Dios tiene algo para ti, algo que ofrecer. Y por eso es tan importante congregarnos, ¿verdad? Y no estar, ¿verdad?, tan ocupado en los afanes de la vida porque muchas veces son los mismos que nos desconectan del Señor. Y por eso es muy importante congregarnos. Y siguiéndote en ese punto, antes, si vamos a la iglesia primitiva, se congregaban diariamente. Ahora la mayoría de la iglesia son 2 veces a la semana y tal vez 3 a la semana y todavía a veces la gente se queja. Pero tenemos que también pensar que Dios se manifiesta ahí. ¿Verdad? Dios se manifiesta de donde quiera, Dios se va a manifestar. Pero cuando estamos congregados, ¿verdad? Como pueblo, como los de Él nos manda a estar ahí para Él poder manifestarse y transformar a las personas a través de la iglesia como tal, ¿verdad? Y ahí podemos venir con fe y con seguridad. Si venimos con esa perspectiva que vamos a recibir, dejamos lo negativo atrás, pero que vamos a recibir, que Dios nos va a traer hoy, Él siempre va a hablar. Y siempre va a usar a alguien, o ya sea como dije, el pastor, a un hermano, algo. O si necesitas simplemente ese abrazo o ese pet, hey, todo está bien, porque a veces no todo es chivir y contento, ¿verdad? Pero cuando uno llega, pues Dios como que te da esa paz, como que te ayuda o te utiliza a ti. Así puede estar tú todo, ¿verdad? No muy happy que digamos, pero puede ser que Dios te use a ti en esa condición para ministrarle a otra persona y ser de bendición a la otra. Yo, por ejemplo, en el caso mío, a mí me gusta venir porque yo me siento llena, me siento como que completa cuando llego a la iglesia a congregarme, a ver a mis hermanos, ¿verdad? Y sonreírme con ellos y compartir con ellos. Entonces yo me siento bien, yo me siento muy bien. Bueno. No tan solo nos sentimos bien, nos ayuda de tantas maneras porque somos guiados, enseñados, ministrados y probados. Yes. Entonces sí vemos que Él se manifiesta y cuando Él se manifiesta ahí, recibimos bendición tanto individual como juntas. Y lo podemos percibir. So, hay una gran diferencia de estar en un lugar que no es la casa del Señor, que estando en la casa, el lugar de encuentro con Él. Man. Que separamos, como tú dijiste, así como, por ejemplo, hay personas que trabajan de las casas y se han visto que los patronos tuvieron que cortar eso porque no rendían igual. Pues así mismo es para el Señor. Porque no es que tú nos rindas. Tú lo mencionaste ahorita, Rafi, y es los quehaceres, los afanes del día, ¿entiendes? Nos pueden cegar y quitar la bendición que el Señor tiene para nosotros. De hecho, hay muchos ejemplos en la Biblia. Uno de ellos es Marta y María, ¿entiendes? Marta sí fue donde Él, no para recibir, para quejarse. Cuando Él, como diciendo, hey, ayúdame en esta situación, cuando Él le está diciendo, este ejemplo es el que tú debes seguir, porque la mejor parte la está recibiendo ella. Porque la mejor parte la recibimos nosotros, porque ahí es donde Dios nos ministra para poder lidiar en este mundo que está tan corrompido.
¿entiendes? Y no tan solo el mundo, esta carne está corrompida. So, siempre tiene que estar en comunión con el Señor. Amén. Para poder seguir hacia adelante. Solo no lo podemos hacer. Claro. Yo mencionaba, ¿verdad? En la segunda ocasión que tratamos de hacer este video, de que lamentablemente en el país donde vivimos, ¿verdad? En lo que se le conoce como el sueño americano. Por lo cual yo siempre bromeo y digo, por eso tengo sueño, porque es realmente un sueño, ¿no? De tanto que se trabaja, uno siempre anda cansado, anda siempre agotado o desanimado, no quiero ir hoy a la iglesia porque trabajé tantas horas que me encuentro cansado. Y mencioné que cuando yo llegué aquí, mi primer trabajo era un segundo turno, el cual ya de por sí, yo, como muchos han testificado, de diferentes países, llegamos aquí en el fuego, caliente, porque venimos todavía, ¿verdad? De la iglesia o del templo donde asistíamos allá. Pero llegamos aquí, no tenemos dónde ir y en lo que uno encuentra un lugar, etcétera, pues súmale que estás buscando trabajo también. Lo que me apareció fue un segundo turno, lo cual ya evitaba que ya yo fuera en la semana a la iglesia. So, ya automáticamente me volví un dominguero, no porque quería, sino porque así era la situación en la que estaba viviendo, mientras luchaba por conseguir un segundo trabajo. So, eso a mí, ¿cuál fue el efecto que pasó en mi vida, que eso ocasionó? Que me enfrié totalmente en las cosas del Señor. Entonces, ya luego cuando pude conseguir un primer turno, se me hizo bien difícil calentarme porque ya estaba muerto espiritualmente. Seguía asistiendo a la iglesia el domingo y luego cuando estaba en el primer turno, pues empecé a ir en la semana, como tengo de costumbre, pero estaba muerto espiritualmente a causa de que, aunque nuestra relación no depende del templo, pero es una ayuda muy grande en nuestra vida. ¿Por qué? Porque vas a la iglesia, eres parte de una clase bíblica donde aprendes del Señor, y tantas cosas que se hacen que si no asistes, pues te mueres. Y verdad, en mi opinión personal, yo pienso que el segundo turno, especialmente en este país, no es de Dios. Eso es mi opinión personal. Eso para mí viene de las mismas pailas del infierno, porque lamentablemente nos volvemos unos domingueros. Solo puedo decir por experiencia propia que si usted trabaja un segundo turno, busque la manera de salir de ahí y, ¿verdad? Estamos hablándole a la iglesia como tal, no al de allá afuera, etcétera. Y haga lo que tenga que hacer, ¿entiendes? Es muy importante que nos congreguemos, no nos salva, mas sí nos ayuda mucho como cristianos, como hijos de Dios, a seguir adelante y aprender y ser parte de tantas cosas hermosas que tiene el Señor. Aunque respeto mucho tu experiencia y sé que es una realidad, y la base de lo que tú has traído, ese corto testimonio, es lo importante de congregarnos. Déjame decirte que no tan solo tiene que ser un segundo turno, porque verdaderamente si todos pudiéramos hablar de las experiencias que uno tiene, del testimonio que uno tiene. Yo trabajé de maestra, ¿entiendes? Yo soy maestra secular, o sea, maestra de niños, y hubo un tiempo que tenía tanto ajetreo que yo misma traje para mi vida, porque como tú dices, el sueño americano. Porque a veces tú le oras al Señor que quieres algo más y esa bendición que Él permite que tú tengas viene a ser de maldición porque te aleja del Señor. No era un segundo turno y yo dejé de venir a la iglesia. Claro. Y en el momento que yo, por misericordia del Señor, porque el amor de Él es infinito, Él es tan fiel, que nos ama tanto, que nos hace, por medio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos redarguye y dice, hija, te estás apartando. Yo oraba y sentía que Él no me escuchaba. Yo misma le tuve que suplicar, llévame a la iglesia, te necesito. Y yo oraba por la noche para dormir, cuando me levantaba para mi trabajo, pero ya había dejado al Señor para último. Había puesto todo antes que el Señor. No era prioridad, Señor. No era mi prioridad. Y dije, Señor, ayúdame a cambiar esto. ¿Y cómo pude? Congregándome. Amén. En mi hogar no lo podía hacer. No podía hacerlo.
You know? So, el Señor mismo, en su misericordia, permitió que yo volviera y escuchando la palabra del Señor, como dice su palabra, vendrá por el oír. Entonces fue que el Señor fue quitando todas esa orden malo que había escogido del mundo, porque Él es un Dios de orden. ¿Entiendes? Y lo que debe ser primero en la vida de nosotros es el Señor. Amén. Y así pude volver y dije, Señor, cuán delicioso es estar en tu casa, juntos, congregándonos, como dice tu palabra, como dice. Lo tuve que apuntar aquí porque ese no es mi fuerte. Dice, Salmo 133:1, mirad cuán bueno es estar y habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí recibimos bendición. Amén. Y vida eterna. Y vida eterna. Amén. So, para terminar, en conclusión, en base a lo que dice la palabra y nuestras experiencias, es muy importante congregarnos a la casa del Señor. Definitivamente. Nos ayuda, pero muchísimo. Yo puedo admitir que soy no quiero utilizar la palabra enfermo, pero a mí me cuesta trabajar, me cuesta faltar a mi trabajo. Soy muy responsable con mis cosas. ¿Y qué más para las cosas del Señor? Amén, ¿Entiendes? así es. Entonces, muchas veces el tiempo está súper malo, pero tengo que cobrar. Tengo que ir al trabajo como sea. Por eso pasan muchos accidentes a lo loco por ahí, chocando con la nieve y todo, por la prisa, etcétera. Entonces, pero cayó una pulgada de nieve, no voy para la iglesia porque la calle está mala. Me quedo en mi casa tranquilo. Pero te tengo una pregunta, perdóname que te interrumpa, Rafi. Tú le estás dejando un legado a tus hijos de ser responsable para con la familia. Amén. ¿Qué legado espiritual tú le dejas? Si tu hijo ve, ok, mi papá no falta a trabajar, aunque haya tormenta, pero solamente sopla el viento y no va a la iglesia. ¿Qué legado espiritual tú le estás dejando a tu familia? Claro. Tenemos que hacer el mismo esfuerzo. Si nos esforzamos para llegar a trabajar porque hay que cobrar, pues tenemos que hacer lo mismo para congregarnos porque hay que alimentarse uno también espiritualmente. No, y espiritualmente también venimos aquí porque aquí se cobra también. Yes. Se cobran muchas bendiciones de Dios y Dios nos bendice por Amén, eso. así es. Y grandemente. Amén. Y grandemente, porque déjame decirte algo. El trabajo, por más cansado que tú estés, nunca te quita el cansancio. Vienes al Señor cansado y sales renovado, Renovado y con lleno de nuevas paz. fuerzas. Amén, así es. Y si con hay- un espíritu nuevo. Amén. Y si hay alguien que paga bien, es Dios. Amén, Exactamente. así es. Así que- Mejor que nosotros. Amén. Así que, hermano, muchas gracias. Estoy seguro que te salió bien. Dios quiera, ¿verdad? Dios quiera, porque es bien importante que llegue a las personas cuán importante es que nos congreguemos. Amén. Verdaderamente, Así más importante es para nuestra bienestar espiritual y para nuestras familias. Amén. Así que esto es Casa de Oración, el podcast. Suscríbete al canal, dale like, compártelo para que sea de bendición a muchas personas. Así que muchas gracias. Dios las Gracias, bendiga. gracias. Dios te bendiga. Amén. Bendiciones. Bendiciones. Bye bye.